La derecha radical en Europa, extremismo peligroso o ejercicio de derechos democráticos. A lo largo y ancho de Europa, las ideas de la extrema derecha se están haciendo un hueco. En Grecia, Amanecer Dorado, un partido abiertamente neonazi, obtiene en las encuestas un 10% de votos. Incluso en países con reputación de moderados, las cosas no son como parecen. Veamos. Suecia es reconocida por su apertura y tolerancia. A pesar de esta imagen, el país tiene una de las subculturas de extrema derecha más grandes de Escandinavia, especialmente comparada con la noruega. Elin fue parte del movimiento neonazi sueco hasta que, tras ser detenida en 2004 por cargos de terrorismo, rompió con ello. Si éramos peligrosos, creo que pudimos serlo para alguna gente. Y creo que lo fuimos. No puedo decir que me haya considerado a mí misma o a mis amigos de entonces ni ahora, como mala gente. Éramos solamente gente por el camino equivocado. Éramos sobre todo jóvenes que necesitábamos que alguien nos guiara y no lo teníamos. Necesitaba que me vieran y reconocieran como a un ser humano. Y en el único lugar en el que sentí que eso era así, en mi adolescencia, fue en el movimiento en el que acabé. Como miembro de un movimiento muy violento, cuando la gente te teme y da un paso atrás cuando te ve, por decirlo así, necesitas al movimiento. Elin pasó un mes en aislamiento en la cárcel. Admite que controlar la violencia de la extrema derecha no es fácil, pero piensa que las autoridades suecas lo están haciendo mal. No creo que lo estén manejando correctamente. No sé cómo se puede pensar que se está tratando el problema correctamente, castigando a aquellos que están en el movimiento del modo en que lo han estado haciendo hasta ahora. Creo que la sociedad de algún modo fracasa al no reconocer su propia responsabilidad para con los jóvenes que están en estos movimientos y su responsabilidad del por qué los jóvenes están en esos movimientos. Volveremos a Suecia más tarde. En el estudio para hablar sobre este asunto tenemos a Matthew Goodwin, reconocido experto en extremismo de la Universidad de Nottingham, y Mikael Privot, director de la Red Europea contra el Racismo. Gracias por unirse a nosotros. Matthew, ¿por qué estamos viendo esta radicalización en la izquierda y la derecha en este momento? Bueno, lo que vemos cuando nos fijamos en los seguidores de estas tendencias es que están en su mayoría preocupados por la inmigración y la diversidad étnica, y dentro de ello, que están en su mayoría preocupados porque perciben amenazas a su identidad nacional, a sus valores y su cultura. En otras palabras, no tiene que ver solo con la crisis y no se trata solo de la escasez económica. Mikael, tu grupo estudia a los extremistas de la derecha. Dime, ¿cómo son? Bueno, la respuesta fácil sería decir que son jóvenes depravados que sienten que la sociedad no les integra, lo que es cierto en parte para algunos de ellos. Pero también vemos una parte de la sociedad que crece cada vez más, que no es seguidora acérrima, que son gente normal de la calle que siente, como ha dicho Matthew, su identidad amenazada, y escucha cada vez más el mensaje que estos grupos radicales ponen en circulación. Y es ahí donde reside el peligro. Matthew, habitualmente se asocia con la derecha extremista la violencia, los matones. ¿Es una parte tan importante de estos grupos? No todos los miembros de la extrema derecha son violentos o proviolentos en términos de sus actitudes, pero como movimiento lo que tienden a hacer es dar a sus seguidores una narrativa que justificaría la violencia bajo determinadas condiciones. La extrema derecha argumenta que no solamente tú estás bajo la amenaza de la inmigración, sino también tu familia, tus hijos y tus nietos están amenazados por la creciente diversidad y se tiene que actuar para enfrentarse a esa amenaza y salvar al grupo.
Ese es el tipo de narrativas que vemos en Noruega y que vemos en juego en los foros de extrema derecha por todo el mundo, en blogs, redes, etc. Puede que no sean violentos, pero dan un mensaje de apoyo a la violencia bajo determinadas condiciones. Michael, a nivel europeo, ¿cuál es la responsabilidad de los gobiernos? Los gobiernos no están haciendo lo suficiente, cuando la única solución a la situación es la austeridad. Austeridad y no realmente invertir en programas sociales donde se trate de incluir a todo el mundo, no solamente a los blancos y negros pobres, sino a todo el mundo. Quiero decir que la gente corriente siente que el gobierno no está asumiendo sus responsabilidades y falla al tratar estas preocupaciones. Nos detenemos en el nivel político, donde vemos a varios miembros de estos grupos de extrema derecha en los parlamentos, con puestos gubernamentales. Así que volvemos a Suecia y vemos esta declaración de un miembro del Partido Demócrata sueco. En 2010, el Partido Demócrata sueco consiguió 20 escaños en el Parlamento. Tras tratar de desmarcarse de su pasado extremista y entrar en la normalidad política sueca, el partido anti-inmigración se mantiene alto en las encuestas, en torno al 10% en intención de voto. Mucha gente de Oriente Medio no quiere adaptarse a nuestro sistema. En lugar de eso, nos piden que cambiemos. Eso es nuevo. Eso no pasaba 20 o 30 años atrás. Si la gente quiere venir a Suecia, tiene que adaptarse a nuestro modo de vida. ¿Cuál es el modo de vida sueco? ¿Cuál es el modo de vida inglés o francés? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuál es ese modo de vida? Es complicado explicarlo aquí y ahora, pero por supuesto hay algo. Cuando llegas a Suecia, estoy seguro de que se ve que tenemos un cierto modo de vida que difiere del de Inglaterra o Francia. Juegan entonces con el miedo de la gente, ¿no? ¿No hacen todos los partidos lo mismo? Entonces usan sus miedos, ¿lo admite? De alguna manera sí, claro que sí. Hay que transmitir un mensaje, pero nuestro objetivo no es asustar a las personas. Lo que queremos decirle a la gente, a los suecos, es lo que pensamos de la Suecia de hoy. Miedo. Ha mencionado el miedo, que es un elemento importante en la política convencional. ¿Es particularmente utilizado en la extrema derecha para asustar a la gente y que les sigan? Bueno, no hay duda de que estas organizaciones se enfrentan a una especie de tormenta perfecta. El clima de la opinión pública hoy está muy orientado a su favor, pero lo que hemos visto en el vídeo es el discurso clásico de esta derecha, en el sentido de que ven a un grupo de personas, la gente de Oriente Medio, como un grupo homogéneo, y simplemente lo asocian con cada posible enfermedad social y problema social que ocurre. Y también vemos que no precisan realmente lo que quieren lograr. ¿Cuál es el modo de vida sueco? ¿Cuál es el modo de vida occidental? ¿Qué es lo que quieren las comunidades minoritarias para adaptarse? Quiero decir, sabemos que la gran mayoría de la gente está preocupada por la inmigración y sabemos por los datos que esas preocupaciones se basan en cosas como la amenaza a su identidad. Así que la pregunta es cómo inician los partidos mayoritarios el intercambio de ideas con los votantes acerca de ese tema, no centrándolo solo en esta idea de que tenemos que vender la diversidad de acuerdo con la contribución económica que aporta. Pero vemos que esta idea se instala en la corriente principal. Hace poco vi a la canciller alemana y al primer ministro británico diciendo que el multiculturalismo no funciona. ¿Ese debate está teniendo lugar? Bueno, el problema es que este debate tiene lugar de acuerdo con el punto de partida de la extrema derecha. Quiero decir, si tomamos el debate en Alemania, la pregunta es, nunca ha habido multiculturalismo allí, así que decir que ha fracasado es una tontería. No se puede tener todo. El debate tiene lugar. El problema es que no hemos escuchado a la gente en algún momento, escuchado sus preocupaciones y actuado acorde a ellas. No tenemos absolutamente que escucharlos. Las sociedades están cambiando y la gente tiene miedo de eso. Tenemos que tomarlo en serio. La pregunta es, ¿cómo mantener un debate maduro en lugar de tratar de jugar con los temores que debemos intentar abordar? Y especialmente en lo que respecta al ámbito de la inmigración, ya que sabemos por las estadísticas que vamos a necesitarla aún más en las próximas 2 décadas. Y finalmente hablamos de que la gente se siente amenazada. Se sienten amenazados por el Islam, por la inmigración, porque su cultura pueda ser invadida. ¿Son preocupaciones legítimas o son preocupaciones racistas?
Bueno, yo no creo que despreciar a los partidarios de la extrema derecha tachándolos de racistas sea útil. Creo que solo una pequeña parte de todas las poblaciones occidentales son racistas, expresan abiertamente opiniones racistas. Pero creo que de lo que estamos hablando aquí no es del racismo como una hostilidad xenófoba generalizada hacia las minorías. Creo que en primer lugar hay que reconocer que en algunos casos las preocupaciones son legítimas. Puedo pensar en una serie de casos, por ejemplo, en el Reino Unido, donde la llegada de inmigración hace saltar tensiones legítimamente por la falta de alojamiento y recursos. La gente se enfada y se resiente por cómo se gestiona el problema, pero por otro lado la narrativa y la forma donde se ha enmarcado al Islam por parte de la extrema derecha no creo que sea legítima. Creo que es algo que debe ser cuestionado. Creo que el reclamo que vimos en el vídeo anterior de que todo el mundo que sale de Oriente Medio es incompatible con la sociedad occidental, creo que es una exageración y es totalmente simplista y no está en absoluto conectado con la realidad objetiva. Así que este es el tipo de declaraciones que hay que rebatir, aunque reconociendo que algunas de las preocupaciones locales a veces son legítimas. Señores, muchas gracias. Este es un tema emotivo y la inmigración está en el centro del debate. Como muestra un dato, más del 40% de las personas en el Reino Unido podría apoyar a un partido que prometiera detener toda inmigración. ¿Es un síntoma de xenofobia o de la incapacidad de los principales partidos políticos para hacer frente a las preocupaciones de la gente? Háganos saber lo que piensa a través de las redes sociales, mientras On the Frontline vuelve el mes que viene.